El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución libre de advertencias, sin fines de lucro, gente de cristianísima formación, y con ancho ánimo de servirle a los más necesitados, a esas familias que están atrapadas en las profundidades de las zonas rurales y de las zonas suburbanas, porque Villa González es una zona suburbana, prácticamente casi un barrio de Santiago. Pero hay muchas familias muy pobres afectadas por este mal catastrófico que es el cáncer. Y necesitan instituciones como estas que puedan brindarle un apoyo en un momento tan necesario para la recuperación de la salud y vencer esa enfermedad tan difícil de luchar con ella, por la agresividad misma de la enfermedad y por lo costoso de sus tratamientos y medicamentos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su apoyo, una institución dedicada a formar jóvenes en alto riesgo y bajo la supervisión, la regencia de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, se sigue comentando, se sigue hablando de ese accidente aéreo de las Américas, de ese avión de Lidosa, una empresa local. Y uno, como ignorante en estas cosas, en una actividad como es la aviación civil tan vital en el tiempo de hoy, pero tan exigente como es ese servicio de transportar pasajeros y cargas por vía aérea. El rigor que hay que tener con esos mantenimientos, con todos los servicios y esas cosas. Eso es muy riguroso en países organizados. Y Estados Unidos, que es un país muy organizado y con esas cosas, no sé cómo Estados Unidos permite volar a su territorio aviones de países como República Dominicana, donde probablemente se esté ante una falta de rigor en la autoridad que tiene que velar por esos asuntos de la aviación civil. Porque yo oí esta mañana a un piloto
señor Rodríguez, Eddie Rodríguez. Parece que es de una asociación de pilotos civiles. Y él decía que hay tantas cosas que se esconden, que se ocultan, que no se pueden decir porque los mismos pilotos temen decirlo porque pierden los empleos. Entonces, además también, si son muy exigentes, tampoco le dan empleo en las otras líneas. Entonces, hay algo oculto, anda ahí. Que esas líneas aéreas hacen lo que le da la gana o violan en forma brutal las normas que deben ser muy exigentes. Porque no es posible que los pilotos teman hablar precisamente de las cosas que le afectan a ellos y a los sobrecargos y a los pasajeros y todo eso, porque usted sabe montarse en un avión con el peligro de que ese avión no llegue a destino porque no tiene un buen mantenimiento, por ejemplo, tiene fallos, tiene problemas de instrumentación, etc. Esas cosas son muy graves. Yo repito, yo no sé cómo Estados Unidos permite que vuelen aviones de República Dominicana a su territorio. Porque esos aviones son... Imagínense que un avión de estos cae en medio de una ciudad de esta norteamericana. Eso es un lío, un verdadero problema, como pasó en una oportunidad, un avión dominicano cayó en Boston. Un avión de un dominicano, por cierto, un hombre de mucho dinero. No recuerdo si era apellido 10. Y tenía un avión, qué sé yo, no sé, un avión privado, y ese avión se cayó en Boston. Imagínense ustedes los seguros y todas esas cosas. Entonces, los aviones como esos jet pequeños, tal vez no tienen la misma supervisión que tiene un avión grande de estos de pasajeros con tanta gente. Y piensan que esos aviones que llevan cargas ligeras generalmente, porque digamos usted un jet como ese de 9 pasajeros, eso es una carga prácticamente ligera, vamos a decir, para un avión de ese calado, no sé cómo se le puede llamar, de ese tamaño. Pero si esa es la situación de mala supervisión, mal mantenimiento técnico de esas aeronaves, entonces verdaderamente estamos vendidos, como se dice. Eso es muy dañino y muy peligroso. Entonces yo creo que la autoridad que está ahí en el IDAC, qué sé yo, si es el organismo que tiene que velar por eso, tiene que ser riguroso con esos asuntos. Yo me imagino esa misma compañía en el gobierno de 8 años, de Danilo Medina, el dueño de la compañía, es el ministro de Obras Públicas y el hombre más importante del régimen de Danilo Medina, de tal forma que fíjense cómo fue escogido para ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana, llevándose por delante toda la seriedad y la honestidad y la honradez de ese partido. Se fue, como se dice, por la borda para mantener a este señor. Imagínense que este señor hubiera sido electo presidente de la República y se hace cualquier cosa. ¿Quién se atreve a hacerle mantenimiento, a exigirle a una empresa de ese tipo, con un propietario en las condiciones políticas que está el señor Gonzalo Castillo? Entonces, esas cosas tienen que velarse, hay que velar porque las cosas se hagan bien, porque nadie quiere perder un familiar ni montarse en una aeronave que no tenga un adecuado servicio de supervisión o de rigor con que se hacen esas revisiones técnicas a los aviones, su fuselaje, qué sé yo, sus turbinas. Esta mañana yo hablaba con un piloto amigo mío de larga experiencia, de muchísima experiencia, piloto civil. Y él me decía que él no cree que fueran turbinas, que fallaran esos asuntos de la turbina. Me dice que hay muchos problemas de instrumentación muchas veces. Entonces son aviones que si la instrumentación anda mal, imagínense usted un piloto que entre y que un instrumento de esto le dé información errada. Él puede salir a volar creyendo que las cosas andan bien y resulta que el aparato se cae. Y entonces, esas cosas yo creo que tiene la autoridad, tienen que revisarse, porque eso que dijo ese señor piloto, toda esa denuncia que él hizo, y con seriedad, y uno sabe que en lo que ese señor estaba diciendo,
uno le tiene que dar credibilidad, porque es así. Imagínense pocas compañías de servicio y que entonces los pilotos tengan miedo de hablar porque pierden el empleo, y si pierden el empleo en un sitio no lo cogen en otro porque entonces son unos chismosos, porque eso es lo que se estila. Eso es muy lamentable, honestamente muy lamentable. Me metí en hablar de esto porque precisamente hablé con ese piloto, amigo mío, un piloto extranjero incluso, de nacionalidad extranjera, pero ese es un dominicano, como dice. Ese es más dominicano que Manuel Fermín. Pero es penoso que pierda la vida gente que se monta en un avión de esto creyendo que está alquilando una nave cuidada, una nave adecuada para hacer un viaje corto de un par de horas a Miami, qué sé yo, y que entonces este avión le vendan a uno la creencia de que todo anda bien y realmente no anda bien, por mala gerencia o mala supervisión de las autoridades que tienen que velar por esas cosas. Ahora esperar y meses y se diluyen las cosas como pasa con todos esos accidentes aéreos. La caja fuerte está ahí y lo más serio fue lo que dijo ese señor. Dice, miren, las autoridades dominicanas, las que tienen que ver con ese asunto, saben qué fue lo que le pasó al avión. ¿Por qué? Porque el piloto habló con torre de control y le dijo que tenía problemas, y tiene que haber dicho que él, porque un piloto de experiencia, el que iba en el avión, tiene que haberle dicho cuáles eran los fallos. Y ahora anda la autoridad que hay que esperar 30 días, que las investigaciones, y el piloto dijo que era lo que había. Incluso recuperaron la caja negra, que es donde se guardan, como dicen, las informaciones de ese tipo, todo lo que en cabina se habla entre el piloto, el copiloto y qué sé yo, sobrecargo, no sé. Pero ese señor Rodríguez puso los puntos sobre las IES. Él fue claro y dijo, no, ellos saben, la autoridad sabe qué fue lo que el piloto dijo que tenía el avión. Entonces por ahí, pues me dicen, es muy fácil decir entonces, por lo menos avanzarle a la población y a los familiares, o por lo menos a la población que necesita saber eso. Porque ya los fallecidos están fallecidos y los familiares saben que fallecieron y que no le pueden devolver la vida. Muy lamentable. Pero los vivos que se quieran montar deben tener una seguridad, que van a recibir un buen servicio, seguro, porque nadie quiere arriesgarse yo no sé, yo vi hoy una noticia ahí que Wally Brewster, señora, aquel embajador que estuvo aquí, ahí anda dando tumbo por Haití, ahora es delegado parece, porque desde que estaba aquí era un agente haitiano, Wally Brewster, de la parte de la comisión negociadora de los rehenes cristianos que fueron devueltos a la libertad en Haití por las bandas de los mahuosos, qué sé yo, como que se llama la gente esta. Toda esta manga de delincuentes. Pero fue un avión de la compañía esta Elidosa que viajaron a Haití también, porque esos aviones viven continuamente viajando a Haití y a todas estas islas, pequeños viajes cortos. Pero esos eran los aviones que volaban a China. Entonces, si no hay un mantenimiento, no es lo mismo ya, como se dice, la pava no pone donde ponía. Habían cosas que se cumplían también con el rigor porque tenían un flujo de dinero. Esa compañía que el gobierno le entraba dinero a Elidosa por un bendito seguro que tenía con el Banco de Reserva y los empleados y tenían que pagar. Eso es muy fácil, manejar así una empresa a costilla del Estado. Bueno, pero no voy a especular con más de esas cosas porque uno no tiene los conocimientos técnicos de eso. Duarte con París. Duarte con París es un punto emblemático de ese desorden que ha habido en Santo Domingo y en el país. Es un desorden de años, como nosotros hemos dicho aquí, cuando la provisionalidad se convierte en definitiva. Ustedes pueden estar seguros, y eso lo hemos visto, todos los que tenemos muchos años viviendo en la capital. Esa calle, yo me acuerdo que esa calle se fluía fácil. Cuando la capital era una ciudad, vamos a llamar triste todavía para esa época, una ciudad que
no tenía todavía el crecimiento urbano, le faltaba, como se dice, la capitalidad a Santo Domingo. Era una ciudad que, aunque romántica, la parte de la zona colonial, que andaba en reconstrucción, el gobierno de Balaguer comenzó a reconstruir la zona colonial y comenzaron a hacer algunas avenidas, pero todavía era una ciudad muerta. Santo Domingo le faltaba esa capitalidad que se la dio Balaguer, porque hay que decir esa verdad. Quien le devuelve o quien le da capitalidad a Santo Domingo es Joaquín Balaguer, porque la ciudad comenzó a crecer, a ampliarse, a desarrollarse muchísimas actividades comerciales, actividades culturales, actividades deportivas, universitarias, educativas, etcétera, etcétera. Bueno, y la ciudad entonces hoy es una metrópoli. Y mucha gente también a mudarse para acá, porque también todo eso. Y a remodelar muchas áreas urbanas que estaban muy deterioradas, muy hacinadas, y se fueron limpiando, principalmente a la entrada de ahí del puente Juan Pablo Duarte, etcétera, etcétera. Esa es la pura verdad. Pero ese mismo libertinaje, esa libertad y ese populismo, clientelismo unido a lo político, fue permitiendo todo este hacinamiento y este uso y abuso del uso del espacio público por vendedores que comenzaron a ocupar espacios de aceras, calles, y la Duarte se fue convirtiendo en un verdadero pandemonio. La Duarte se fue también irradiando ese malestar, fue también creciendo, hizo metástasis en toda la zona, en todo el entorno de la avenida Duarte, sus zonas aledañas ahí. Y eso hoy es un desorden que se ha convertido, como yo he dicho muchas veces, en la ciudad imposible. Esa es toda la verdad. A gruesas observaciones. Esa calle París se fue convirtiendo en un verdadero pandemonio también, un desorden de venduteros haciendo uso de las aceras, de la calle, y entonces las paradas de guagua. Y luego en la Martí, en esa calle, la París, después que se cruza la Duarte, entonces se permitió que vinieran algunos vendedores de vegetales y comenzaron, ahí seguro se pusieron 2 o 3 en 3 carretillas, vendiendo aguacate, ajíes y cosas de esas. Lo toleró la administración edilicia, fue tolerando ese hacinamiento, ese abuso contra los espacios públicos, y terminaron montando todo un mercado en la calle, tirado en la calzada, en el pavimento de la calle París, un verdadero mercado de productos alimenticios. Imagínense ustedes, alimenticios se le puede llamar porque son vegetales y alimentos para cocción. Y hay que ver aquel mercado que se permitió ahí. Es decir, la provisionalidad convertida en definitiva. ¿Quién es el culpable de eso? La autoridad edilicia y la autoridad nacional. El gobierno de Balaguer toleró eso. Y hay que decir que eso fue malo. Eso fue una de las cosas malas en el gobierno de Balaguer. Que esas calles, todo ese entorno se fue viciando con esa situación. Y los mismos, que uno no entendió nunca por qué los propios dueños de almacenes y tiendas de la Duarte permitían todo ese abuso del espacio público, bloqueando la entrada a su propio negocio. Uno no sabe cómo esa gente no le exigían a la autoridad, uno no entiende. Entonces, todo ese entorno de la Duarte se ha ido convirtiendo en un verdadero mercado de ropa, de electrodomésticos, de productos de origen agropecuario, y eso es un desorden. Ahí hay de todo. Paradas de guagua
y lo que menos hay es espacio para que el peatón pueda transitar todas las aceras, en la calle Samaná, la calle Doctor Betance, la calle que es González, la calle, toda esa Santomé también, ahí en la zona ese mercado de la Mella, eso es un caos también, una cosa, una asquerosidad y una suciedad y un pequeño Haití. Imagínense ustedes el Cité Soleil de Haití metido ahí. Pero la autoridad no se atreve, parece, a quitar a esa gente de ningún lado de eso. Y ahí hay un negocio de flores, he visto yo también en esa zona sur de la Duarte, cerca del barrio chino, y todo eso es un desorden. Todo ese entorno de Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Francisca, La Fe, bueno, La Fe un poco menos desordenado, pero eso es un ambiente de pobladores desordenados y sucios. Mercados, talleres, ventas de pollo picado, un caos. Duarte con París encontró padrino en el sector privado, principalmente de las familias Vicini, que parece en su afán de hacer del señor David Collado una suerte de Mesías, pues el hombre lo que no hizo como alcalde de la ciudad en 4 años, parece como que dijo, señores, esto fue una promesa de campaña mía, y como yo quiero ser presidente de la República mañana, cuando la oportunidad se la brinda, yo quisiera dejar una obra como esa, comenzarla o repararla o hacerla de tal forma que yo no quede como un irresponsable, que no cumplí mi palabra, que la di cuando aspiré a ser síndico de la capital, que sé yo. Encontró ese padrinazgo, ese mecenazgo de los Vicini, que son sus amigos o sus protectores económicos y políticos, y parece que familia también, no sé si la familia Bonetti o la Sociedad Industrial Dominicana o Mercasí han hecho aportes también importantes, y se creó un fondo, creo que de 100 millones de pesos, el gobierno también hizo sus aportes y han hecho hoy una obra que hay que felicitarlos, porque es un comienzo de organizar por lo menos ese caos, ese desorden que hay ahí entre la Duarte, la París y todo el entorno, mejor dicho, de la Duarte, porque la Barahona igual, y usted va por la José Martí peor, eso es otro caos, la José Martí, todas las calles de ese entorno. Pero hay que decir lo siguiente, eso está muy bien, pero que sepan que vuelve el desorden, porque no es la primera vez que se organiza la Duarte. Eso lo hizo también, no así, tan adecuadamente preparada como está ahora, pero Roberto Salcedo, siendo alcalde de Santo Domingo, hizo una remodelación en la Duarte y le hizo unos módulos especiales muy bonitos en la Duarte, un tramo grande de la Duarte. Y habían policías municipales que impedían que se instalaran otra gente allí, que se parquearan, un área simple y llanamente habilitada para esos mercaderes o esos comerciantes informales. ¿Y qué pasó con la Duarte? La acribillaron la Duarte de nuevo. ¿Quién lo permitió? O el clientelismo político o lo mismo. Las mismas excusas de la provisionalidad, comenzaron a venir algunos, se fueron sumando, lo fueron tolerando y ya hoy la Duarte está idéntico a como cuando el señor Roberto Salcedo la readecuó. Digo la readecuó porque ya lo había hecho también Corporán de los Santos, que le había hecho una plaza de buhonero. Y lo llevó a esa plaza de buhonero. Y esa buhonería loca y desorganizada que había ahí, más o menos se pudo mejorar. Al final terminó todo corrompiéndose. Es decir, o las autoridades de los ayuntamientos comienzan con la tolerancia, comienzan a vender espacios y a agruparse y vienen más y terminan como terminó la París con Duarte, que hasta había que ver el enjambre de haitianos y de haitianas que se hicieron dueños de eso.
con todos estos telares y todas estas pacas de ropa y zapatos. Una cosa que es algo increíble, vendiendo ropa descartada, ropa que usted no sabe ni el origen de dónde viene eso. Y el dominicano es tan ingenuo que compra todos esos desperdicios. Increíble. Entonces, saludamos que se haya hecho ese salvamento ahí de ese tramo. Pero lo que vale es la exigencia. Que esa tolerancia que ha habido ahí no vuelva, que se respeten las normas que hay establecidas para ese nuevo amanecer, vamos a llamarle así, de la París con Duarte. Pero hay que saludar el esfuerzo de las autoridades, que ha sido loable y que el mismo David Collado, como ministro de Turismo, ha liderado el equipo, más que el ayuntamiento, lo ha hecho él, con el apoyo del gobierno y de esas familias ricas del país. Y entonces hay que saludar el esfuerzo. Pero, repito, que le pongan atención, porque sigue el mismo relajo, se diluyen las medidas de coerción que hay que darle, de coaccionar a la gente, como se dice. Y entonces vuelve el caos y el desorden a la París con Duarte, ya más limpio, pero sigue al final terminando como terminó Guachupita. Porque en Guachupita también, allá en Guachupita, Roberto Salcedo hizo un mercado. ¿Y dónde hicieron el mercado? Pero en la misma acera, con módulos bonitos incluso, limpios, pero en la acera. ¿Qué pasó? Todo eso se haitianizó, ese pedazo de Guachupita, y vayan y vean esos módulos para que ustedes vean la asquerosidad que es eso, la suciedad que hay ahí. Y ya ha desaparecido todo aquello. Entonces, así son esos espacios públicos cuando la autoridad cree que los recupera y vuelve el desorden a imperar como antes de hacer la recuperación. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en el Partido de la Liberación Dominicana, yo, oyendo a algunos de sus líderes, que en esta semana han hecho acopio de muchos discursos y de arengas a sus militantes y a sus representantes edilicios, un almuerzo que hicieron con motivo del aniversario 48 del otrora Partido de la Liberación Dominicana de Juan Bosch. Entonces, yo
he dicho, pensé y lo he repetido muchas veces aquí, que el PLD quedarán como esos ecos de ese pasado, diríamos, exitoso, ese pasado glorioso que se le puede decir a ese partido, que comenzó tal vez con una rabieta de Juan Bosch. Vamos a formar, vámonos del PRD. Y ni siquiera tenía idea de qué nombre iban a hacer de ese partido, o ni siquiera si él había pensado en crear un partido también, un partido más, pero hizo el PLD. Y ese partido, que de niño, vamos a decir, creció a un adulto con respeto y con seriedad. Entonces, no se puede negar que el PLD ha trabajado y que trabajó, y bueno, y su obra. Una obra cuestionable porque fue hecha sobre la base de utilizar la bóveda extranjera. O sea, no tiene mérito que usted, claro, no voy a decir que no tenga mérito de hacer el trabajo, porque si usted toma el dinero prestado, que por ejemplo pasó en gobierno como el de Hipólito Mejía, fue un gobierno que duplicó la deuda de Tena, pero no dejó ni una obra. Por lo menos el PLD triplicó, quintuplicó la deuda de Tena, pero dejó obras visibles, que son medibles, estadísticas, usted tiene datos de ellas y las ve. Son estructuras, como dicen, de bulto, que usted lo ve, lo puede palpar, es verdad. ¿Qué le criticamos? El uso indiscriminado de la bóveda extranjera, que para hacer un closet hay que buscar un préstamo. Entonces, el mérito, con un referente histórico como el que tenían presente ellos en Balaguer, entonces era difícil de que la gente le diera todo el crédito, porque en última instancia le dejaron la bóveda abierta, como se dice. Y así como dicen, cualquiera hace y obtiene una casa bonita, con muebles nuevos, súper bonitos y con los mejores materiales de construcción, todo sobre la base de que me lo van a fiar, la deuda. Pero independientemente de eso, quedaba la gloria del PLD de haber trabajado, porque esa era una absoluta verdad. Entonces, muchas veces yo me pongo a pensar, señores, se parece al caso español. Aquella España imperial y que dejó una obra visible en toda América Latina y en las Filipinas, por allá, donde quiera que hubo el imperio español, se asomó y llegó la espada, la cruz, la lengua, y llegaron aquellos intrépidos hombres tremendos, porque esos eran hombres caballeros del medioevo, como se dice, era gente que era gente de empuje. Un Nicolás de Obando aquí, y Velázquez, y Pizarro, y Cortés, un hombre, y Magallanes, y ¿cómo se llamaba? Vasco Núñez, bueno, Balboa, bueno, todos aquellos grandes conquistadores españoles que se diseminaron por todas las tierras del mundo, del globo. España hoy ve esa obra, vamos a la zona colonial y vemos, como yo muchas veces he dicho aquí, el recuerdo pétreo del poder de España, de ese imperio español que fue España, aquel imperio. Ese recuerdo, usted lo ve en esas ruinas, hoy recuperadas de la zona colonial, por ejemplo aquí, pero usted va a Antigua Guatemala, va a México, a Guatemala, usted va a Perú, usted va a Argentina, usted va a Chile, desde la Extremadura, de Santiago de la Extremadura hasta la Florida y la zona de California, San Luis Potosí, Los Ángeles. Ahí está ese recuerdo pétreo del poder español. Entonces, yo he dicho que al PLD le quedaría como ese recuerdo de ese pasado que podía exhibir, pero todo esto se ha torcido y el argumento, diríamos, es tal, ese argumento he dicho, que no hay dudas
que conmueve, vamos a llamarle así, conmueve ese referente bochiano. A cualquiera le conmueve el referente bochiano que tenía el PLD. Esa obra de Juan Bosch, el pensamiento, el trabajo, un hombre serísimo como Juan Bosch, riguroso en esa labor de carpintería política que hizo formando ese partido de tantos años, de pedagogía, de ideología, de trabajo, de seriedad, de emplearse a fondo para crear una organización política que fuera capaz de dar respuesta a los problemas nacionales. Eso, ese referente bochiano, propio también de un referente, diríamos, real de la historia de los grandes partidos que han hecho un trabajo y que se puede medir y se puede palpar y usted lo puede valorar. Bueno, pues le quedaba ese argumento al PLD. Pero después que hemos visto todo esto, no después que salieron del poder, porque ya era visible desde el poder, porque Danilo Medina comenzó a torcerse desde el mismo 2012, pero el PLD de Leonel Fernández no lucía en forma tan perverso. Esa perversidad de usar, por ejemplo, ese caso de Leonel Fernández, cuando el caso Quirino y un Joao Santana, inventarse unos scratches, como se dice ahora, unas turbas que se le organizaron a Leonel Fernández saliendo del poder, a su propio compañero, al hombre que lo hizo presidente, que uno muchas veces dice que lo hizo gente, como dicen, porque ese liderazgo de Leonel Fernández consolidó a ese partido, como decíamos ayer. Pero esa conducta perversa de dañar todo lo interno de ese partido para querer convertirlo en un partido de él, y lo logró, pero a costilla ¿de qué? De perderlo todo. Entonces se ha quedado con una especie de, no voy a decir de cascarón, pero se ha quedado con un partido miniatura, donde lo que vemos es una ritualidad vasallática, con un grupo de vasallos que hay ahí que le siguen ciegamente, y por eso yo le he llamado Partido Laboral Danilista. ¿Por qué? Porque son ex empleados de Danilo Medina y diríamos, con jactancia, usted lo oye diciendo, no, yo me quedo en este partido porque este es mi partido y Danilo es nuestro líder. Bien. Pero ese partido que estaba diciéndole a su gente, a sus cuadros, a lo que le queda, que ellos van a volver al poder en el 2024. Y uno tiene que reírse. Porque un partido que está en una efervescencia ahora jurídica, con una presión del procurador o de la Procuraduría Fiscal, digna de que usted casi, perdón, tire la toalla, como se dice, y diga, señores, miren, nosotros vamos a esperar los procuradores hincados, rogándole a Dios que nos perdone por todos estos desmanes que nosotros hemos, con los cuales hemos afectado el erario. El Estado Dominicano ha sido robado a saco. Y usted hace un acto, como se dice, de contrición o de arrepentimiento, y tal vez la gente le coge como pena o usted se aparta, porque, señores, hay que ver, por ejemplo, en España, los países organizados, un hombre como Rajoy, presidente de España, y un movimiento político parlamentario, se hace un juicio de político al partido y a su gobierno, y él tiene que salir del poder. Y sale del poder Rajoy. Y Rajoy se aparta de su partido para no hacerle daño a su partido, porque lo han sacado bajo un ambiente de acusaciones y cosas de eso, de caja B, el caso Gürtel, qué sé yo, una serie de casos, y el tesorero del partido involucrado en asuntos de corrupción. Y eso
fue suficiente para que saliera del poder Rajoy. Pero Rajoy no es un hombre que va a hacerle sombra a ese partido, al Partido Popular, que se está recuperando y puede hasta ganar las elecciones. Pero nadie ha visto a Rajoy asomando la cabeza en medio, se apartan, igual que Aznar, se apartan, o también Zapatero, o el caso también Felipe González, esa gente se apartan de su partido y se van. No se apartan de la política, pero se apartan del partidismo para no afectar sus organizaciones políticas. Pero usted puede estar seguro que la Merkel, esa no vuelve ahí a bregar con política, esa señora ya se sale de eso, porque el parlamentarismo europeo es así que eso funciona. Pero aquí los líderes, Danilo Medina, se quieren enquistar y protegerse ahí. Y sigue ese ritual, como digo, de vasallos que están ahí, que le siguen como ciegamente, porque lo que le deben es el empleo o la riqueza que tienen, se la deben a él. El PLD, con ese discurso, lo que crea es risa y tal vez algún malestar que ellos sienten. Dijeron ahí que le están sonsacando, que el gobierno le ha ofrecido dinero, que le ha ofrecido muchísimas canonjías a los alcaldes que todavía le quedan a ese partido. Y que eso es una amenaza de que le quieren comprar a su gente. Parece que estas arengas vienen por ahí. Ahora, ¿ustedes creen que un partido que tenga el estado de acusación total en que está el PLD, donde un caso como el del Antipulpo, porque si me dicen los militares, si el PLD tuviera nada más con el caso de los militares, el PLD tal vez de Danilo Medina estuviera hasta envalentonado y diciendo, bueno, eso es un estamento militar, nosotros no tenemos que ver con ese estamento militar. Porque el estamento militar, se le sirvió al presidente, era su escolta, pero el presidente no tiene que ver con eso, con esa gente. Bueno, qué sé yo, esos son militares, esos no son políticos. Y se hubieran escudado en ese argumento. Pero el problema es que el primer caso Antipulpo, a quien mete de lleno es a la familia y a Danilo Medina, sus hermanos. Y fíjense lo que dice hoy el fiscal, la Procuraduría Fiscal, que hay 16 más imputados que van a ser citados o imputados, valga la redundancia, por la Procuraduría en el caso Antipulpo. Ahí probablemente hoy y en este fin de semana hay mucha gente de esa ritualidad vasallática que yo he dicho. Hay mucha gente que debe estar tomando medicamentos antidiarreicos o que dormirán, como se dice, con la ropa puesta, porque pueden ser llevados gente, exfuncionarios y hasta familiares más cercanos todavía, o los mismos familiares de Danilo Medina que quedan ahí pendientes. Y un partido se puede recuperar en un ambiente de acusación total como tienen el caso Antipulpo y el caso Antipulpo y el caso Medusa. Esos dos que involucran a civiles, porque repito, el de los militares podía ser evadible bajo el argumento de que esos son problemas del cuartel. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle, en esta semana el doctor Marino Vinicio Castillo, en su blog La Pregunta, nos trajo La maldad ha sido el eje. Lean a Marino Vinicio Castillo, que es pedagogía propia de un hombre de viejos saberes. Y también la respuesta, que es el domingo, como todos ustedes saben, que es a través de este canal Teleimpacto y del canal 33 también. Bien. Entonces, ese tema que yo traigo, el PLD, cuando uno oye líderes, o lo que fueron líderes de ese partido, hablando de, bueno, nosotros modernizamos este país, ya hemos dicho sobre la base de la deuda pública, quintuplicada o sextuplicada, quién sabe. Pero ese partido, Juan Bosch no lo creó para que una familia se hiciera cargo del Estado, se robara el Estado sobre la vía de usar ese partido como parapeto, como protección de que la familia de Danilo Medina y sus amigos íntimos saquearan el Estado, y entonces eso es sobre la base de ese partido de Juan Bosch. Por eso decía, no, ese argumento de que el recuerdo de ese pasado glorioso del PLD es un referente que conmueve al mundo bochiano, bien, porque ese es un partido que venía con su historia, y al referente real, como decíamos, de los grandes, conmueve a los grandes partidos de la historia dominicana, como fueron los dos grandes partidos de Juan Bosch, porque el PRD pasó lo mismo. Ahora, en el PRD, que el PLD piensa que se puede recuperar, pero el PRD se recuperó de esa caída de Salvador de Blanco, se recuperó a los 14 años. Danilo Medina y sus vasallos dicen que es en el 2024 que se van a recuperar, que vuelven al poder. Y fíjense que el PRD, como yo he dicho otras veces aquí, no, el PRD de Peña Gómez no es el PLD de Danilo Medina. Porque el liderazgo de Peña Gómez pudo vencer ese efecto dañino que le trajo el salvadorismo, con un humanismo descabezados, desorientados, sin guía, por el suicidio de don Antonio, el salvadorismo enjuiciado. Entonces quedó el peñagomismo que salvó de la debacle total al PRD. Entonces el liderazgo de Peña Gómez creció en ese ambiente ya desbrozado el camino de esas dos tendencias que dominaban el PRD, y entonces se recupera ese partido y él tuvo que aguantar 14 años para volver al poder. Imagínense un PLD que está en manos de una familia que está hoy acusada y que todavía faltan 16 de ese caso. Funcionarios o exfuncionarios o familiares de este señor, del líder de ese partido. ¿Qué le espera a esa gente? Y a los que están militando en ese partido, lo único que le espera es la debacle total. Porque no hay forma de recuperarse con un ambiente tan, diríamos, tan persecutor que tiene la justicia sobre esa gente, porque los datos que recogen, las evidencias y las pruebas que lícitamente se recogen por vía de auditoría y de las informaciones que dan los propios imputados que han negociado con la Procuraduría General de la República, ya le han soltado, como se dice, le han soltado información, y de esas colaboraciones vienen todas estas imputaciones, 16 gente más. Imagínense ustedes lo que le espera ese partido. Entonces, es difícil la recuperación para ese partido laboral danilista, como le hemos llamado. Pero
cada quien, como dice, tiene que creer en sus propios santos. Vamos a esperar que el destino lo... Bueno, los abogados, también torticeros, como hemos dicho nosotros, de sus casos, también de esos imputados torticeros, porque ¿qué es lo que han hecho? Porque violaron la ley. Entonces andan con unos argumentos los abogados y enjuician a jueces y eso, un habeas corpus se le cayó porque también lo dirigieron mal, según la Procuraduría General de la República, fuera de la ley, o sea, torticería, esos son abogados torticeros, como se le llama. Un habeas corpus mal presentado, enjuician a una jueza que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que la juez es seria, que es honesta y que es capaz. La jueza Kenia Romero, que ha sido realmente vilipendiada por la defensa de uno de los ex militares, de los militares, no son ex, todavía son militares, de la escolta de Danilo Medina. Entonces, fíjense cómo ese comportamiento que llevan cada día más tortuoso y más pernicioso para la causa de ellos y para la justicia misma, que tiene que presenciar actos tan indelicados como eso. Bueno, el tiempo prácticamente no me alcanza para ese tema, pero yo no puedo dejar de hablar de mis agrónomos, porque me he propuesto defender los técnicos del sector agropecuario, 820 técnicos cancelados, 790 que no se le han concedido las pensiones, 150 también se agregan más sin pensiones, con ofertas tan deleznables, yo diría, tan indecentes, de rebajarles los salarios, le han hecho, de rebajarles salario para que permanezca. Una cosa, eso es una vergüenza. Un sector agropecuario que no anda bien, porque nosotros lo hemos dicho aquí responsablemente, y los datos, las estadísticas nos dan la razón. Usted percibe que la zona franca anda bien, usted percibe que el turismo anda bien, usted percibe que la inversión extranjera está trabajando, que las remesas fluyen bien y que la actividad económica usted la ve, pero en el sector agropecuario, si crece 1.60 es porque no anda bien. Ese es el aporte que ha hecho al Producto Interno Bruto. Muy bajo. Hemos dicho nosotros lo que son los índices de factores de productividad, es decir, aquellos índices que inciden para que la producción agropecuaria sea competitiva, sea productiva, se pueda aumentar la productividad, la unidad de producción, la productividad por unidad de donde se produzca el bien. Es decir, el sector agropecuario tiene un gasto público agropecuario malo, porque no se destina hacia obras que puedan redundar en beneficio de los demás productores, en forma indirecta. Pero este es un subsidio prácticamente directo, que van y le llevan, bueno, lo subimos aquí, le ponemos tasa baja, tasa cero, pero esa cosa no es así que funciona aquello. Es mejor hacer tal vez un camino, entonces una feria de INEPRE para anunciar que los precios van a ser más baratos. Eso también son medidas desesperadas, son producto del inmediatismo y de las presiones que hay, como dice el periodista Jorge González, que a mí me llamó la atención esto. ¿Por qué me llamó la atención? Porque dice Jorge González aquí, el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, fue la persona señalada por el presidente Abinader para coordinar las mesas de trabajo con los sectores de la vida nacional que tendrán a su cargo la elaboración de propuestas al gobierno tendentes a mitigar el aumento de los precios de la canasta básica.
Aunque de estas mesas de trabajo salieron 11 medidas que serían adoptadas por el gobierno para bajar los precios de los productos de la canasta básica, al día de hoy no hay un resultado positivo, ya que los precios siguen altos y otros siguen subiendo. Precios de alimentos siguen por las nubes. Jueves 16 de diciembre de ayer, del periódico El Nacional, Jorge González hizo un descenso en los barrios, en los colmados, en los centros de mercados, investigando los precios de los productos. Entonces, cuando usted toma la libra de arroz, está a 28, el corriente, y a 35 pesos el selecto, en los colmados. Pero ahí es que compra el pueblo, el que puede salir a la calle a hacer efervescente la calle. El que compra ese arroz de 28 es ese poblador. No es el que vive en la clase media, alta, pues se va al supermercado y tiene que pagarlo a 35, el selecto. Arroz a 35, que lo hemos señalado otra vez nosotros aquí. Aquí lo dice Jorge González, a 35 pesos el selecto. La libra de arroz empacado en las bolsas de 16 onzas se vende a 45 pesos. La gente se va a resentir. La libra de bacalao está de 190 a 200 pesos. Y el de arenque a 170. Los huevos a 2 por 15. La unidad a 8 pesos. Entonces, esos son números que deben preocuparle a las autoridades. Y nosotros hemos venido diciendo esas cosas aquí. Pero mientras tanto, los funcionarios viven diciendo que todo está barato. Ayer yo veía al ministro de Agricultura en una feria diciendo, la feria de INEPRE, no todo está barato, hay abundancia, y le seguían la corriente a algunos, disque vendedores o mercaderes. Pero uno sabe que esos son montajes muchas veces. Y entonces un sector que despide 820 técnicos, los bota del cargo y nombra gente empírica y gente que no sabe lo que tiene entre manos. Con comportamiento, como hemos dicho, estadístico como esto. Y que los que están de pensiones, miren el maltrato que le dan a 790 técnicos agropecuarios que están en clave de pensión y no le salen la pensión, ni hay esperanza de que le paguen la pensión. Mientras tanto, el gobierno, el presidente tiene un verdadero festival de pensiones a gente que nunca ha trabajado en el gobierno y que ha vivido su vida, en vida, diríamos los artistas principalmente, en tragos, en parrandas, en fiestas, como yo he dicho muchas veces aquí, que al día siguiente lo que están es durmiendo o bostezando en sus casas, las resacas o las travesuras de la noche anterior. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.